El verdadero obstáculo no es que la vida sea difícil, sino que la mente aún no tiene la solidez suficiente para afrontarla. Desarrollar una mentalidad fuerte no es cuestión de actitud momentánea, sino de una construcción progresiva. Como cualquier estructura sólida, no surge del entusiasmo pasajero, sino del orden, la constancia y las decisiones firmes que se mantienen incluso cuando nadie observa. Muchas personas se derrumban no porque la vida sea dura, sino porque carecen de una base mental capaz de soportar la presión. Intentan improvisar disciplina, fuerza o propósito, y todo lo improvisado termina cediendo cuando la exigencia aumenta. Este audiolibro no está pensado para quienes solo buscan sentirse motivados por un momento. Está dirigido a quienes desean volverse resistentes, a quienes comprenden que la vida no necesariamente se vuelve más sencilla, pero sí puede encontrarte más fuerte. Aquí no encontrarás frases vacías, sino un método claro para desarrollar una mente capaz de resistir el cansancio, la duda, la presión y la tentación. Una mente que continúa avanzando aun cuando las circunstancias invitan a detenerse. Construir una mentalidad fuerte no consiste en pensar positivo constantemente. Se logra mediante orden mental diario, honestidad profunda con uno mismo, cumplimiento de promesas personales, propósito definido, análisis constante, disciplina en los pensamientos y renovación interna para evitar el desgaste emocional. Cada uno de estos aspectos funciona como una capa que fortalece la estructura mental y cuando se aplican en el orden correcto, crean una base realmente sólida. Si aplicas este proceso, te volverás más resistente, no porque nunca caigas, sino porque aprenderás a levantarte sin perder tu esencia, no porque el dolor desaparezca, sino porque dejará de dominar tus decisiones. Al finalizar este audiolibro, no solo comprenderás qué es una mentalidad fuerte, sino cómo construirla, mantenerla y aplicarla cuando más lo necesites. Porque cuando la mente es firme, el camino puede ser duro, pero el objetivo deja de ser negociable. ¿Sientes que tus hábitos te están frenando? Es momento de tomar el control de tu vida, construir hábitos de alto rendimiento y eliminar todo lo que limita tu crecimiento. Descarga el manual del éxito en la descripción del video y comienza tu cambio hoy. Capítulo 1. Orden mental, la base de la fortaleza. Una mente desordenada se quiebra porque no tiene estructura interna. El problema no es que la vida presione. El problema es que la mente no está preparada para sostener presión constante. El caos mental no se nota de inmediato, pero actúa como corrosión silenciosa. Desgasta la energía, dispersa el enfoque y debilita la firmeza interior. Una persona puede ser inteligente, talentosa y trabajadora, y aún así quebrarse si su mente vive reaccionando sin orden. No es el fracaso lo que rompe, es el desorden previo con el que se enfrenta al fracaso. Pensar mucho no es lo mismo que pensar con orden. De hecho, pensar sin estructura suele ser una de las principales fuentes de agotamiento mental. Ideas sueltas, preocupaciones abiertas, decisiones inconclusas y estímulos constantes compiten por atención todo el día. Esa saturación no fortalece la mente, la fragmenta. Cuando la mente está llena de ruido, cualquier dificultad parece más grande de lo que es. Cualquier error se vive como amenaza y cualquier presión se siente personal. El acero no se rompe porque sea débil. Se rompe cuando su estructura interna no soporta la carga. La mente funciona igual. Vivir reaccionando debilita más que fallar. Reaccionar significa que el entorno decide por ti. El mensaje que llega, la emoción que aparece, el problema inesperado, la opinión ajena. Una mente reactiva nunca está firme, siempre está respondiendo a algo externo. Ese modo de vivir genera desgaste constante porque no hay dirección interna clara. Hoy reaccionas al trabajo, mañana a un conflicto, pasado a una preocupación financiera. No hay centro,
no hay orden, no hay eje, y una mente sin eje se quiebra incluso en días normales. No hace falta una gran crisis. El orden mental no aparece por inspiración ni por motivación. Es un acto diario y muchas veces silencioso. Ordenar la mente significa decidir qué pensamientos merecen atención y cuáles no, qué preocupaciones se trabajan y cuáles se descartan, qué problemas se enfrentan hoy y cuáles no tienen sentido anticipar. No se trata de controlar todo. Se trata de reducir el ruido interno para que la mente pueda sostener presión sin colapsar. El acero no es fuerte por casualidad, es fuerte porque tiene estructura. La mente firme tampoco es un accidente, es una construcción. Un ejemplo claro es el caso de John Jones, uno de los contrastes más claros entre talento y orden mental. Dentro del octágono, su capacidad era extraordinaria. Lectura del combate, reflejos, técnica, dominio. Pero fuera de él, su mente vivía sin estructura, sin rutinas claras, sin límites firmes, sin orden interno. Y cada vez que su vida mental se desorganizó, el mismo patrón se repitió. Sanciones, suspensiones, caídas públicas, oportunidades perdidas, no por falta de habilidad, sino por falta de control interno. El talento seguía intacto, pero la mente no estaba preparada para sostenerlo. Una mente desordenada se quiebra incluso cuando el talento sobra. El acero no falla por ser débil, falla cuando no tiene estructura. John Jones no perdió porque no pudiera competir, perdió porque no podía sostenerse a sí mismo bajo presión constante. El caos interno terminó cobrando factura una y otra vez. Este mismo patrón se vio antes en Mike Tyson. Fuerza descomunal, dominio absoluto, pero una mente sin orden, sin disciplina interna estable, sin estructura diaria. Cuando la presión creció y el entorno dejó de contenerlo, el desorden interno tomó el control. El resultado fue el mismo: autodestrucción progresiva, no por falta de poder, sino por falta de dirección mental. Este ejemplo existe para que entiendas algo clave. La fortaleza real no empieza en el músculo, ni en el talento, ni en la motivación. Empieza en el orden interno. Cuando no hay orden mental, cualquier dificultad se vuelve una grieta, y cuando las grietas se acumulan, incluso el acero más duro termina rompiéndose. Por eso este capítulo es el primero, porque hay una base que no se puede saltar. Sin orden mental, no hay mente de acero, solo potencia descontrolada esperando el momento de colapsar. Entender esto cambia la forma de fortalecerte. La fortaleza mental no empieza siendo valiente, empieza siendo ordenado. Antes de resistir, hay que estructurar. Antes de soportar presión, hay que reducir el caos interno. Una mente ordenada no es rígida, es estable. Y la estabilidad es la base de cualquier mentalidad de acero. Sin orden mental, no hay fortaleza real, solo resistencia temporal que tarde o temprano se agota. La aplicación práctica es directa y concreta. Cada día dedica unos minutos a cerrar ciclos mentales. Escribe lo que te preocupa, define qué se atiende hoy y qué no. Elimina pensamientos repetitivos que no conducen a acción. Y establece un eje claro para tu jornada, no para sentirte mejor, sino para pensar con firmeza. El orden mental no elimina los problemas, pero te da una base sólida para enfrentarlos sin quebrarte. Cuando el caos baja, la mente se vuelve firme, y cuando la mente es firme, el acero empieza a formarse. Este capítulo cumple una función clara: hacerte entender que la fortaleza no comienza con motivación ni con fuerza de voluntad, comienza con estructura interna. En el siguiente capítulo entrarás en una capa aún más profunda de la mentalidad de acero, la honestidad interna, porque no hay orden posible cuando te mientes a ti mismo. Capítulo 2. Honestidad interna. Dejar de engañarte. La mayoría no se quiebra por lo que enfrenta. Se quiebra por lo que se dice a sí misma cuando enfrenta dificultad. No es el problema el que rompe la mente,
es la narrativa interna que lo acompaña. La mente de acero no es la que nunca falla, es la que no se miente cuando falla, porque cada excusa aceptada debilita la estructura interna. Cada justificación elegante afloja un tornillo, y una mente que se acostumbra a explicarse en lugar de corregirse, empieza a perder firmeza sin notarlo. Aquí hay una verdad inestable. No te rompe la dificultad, te rompe la mentira interna. La frase "no pude", "no era el momento", "no dependía de mí", "así soy yo", suena inofensiva, pero tiene un efecto acumulativo devastador. La psicología lo llama autoengaño defensivo. Protege el ego a corto plazo, pero erosiona el carácter a largo plazo. Y una mente de acero no protege su ego, protege su integridad interna. La diferencia entre una mente frágil y una mente firme no está en cuántas veces se equivoca, está en qué hace después del error. La mente frágil se justifica, la mente de acero se observa. No se castiga, pero tampoco se excusa. Se hace una pregunta distinta. ¿Qué parte de esto sí fue responsabilidad mía? Esa pregunta no busca culpa, busca control, porque solo lo que asumes puedes corregir. Un ejemplo de esto se ve en Kobe Bryant. Cuando perdía, no señalaba al equipo, al árbitro o al contexto. Revisaba grabaciones obsesivamente para detectar dónde había fallado él, no por masoquismo, sino por precisión mental. Sabía que mentirse era más peligroso que perder. Su estándar interno no era verse bien, era verse claro. Y esa claridad sostenida durante años fue lo que construyó una mente prácticamente impenetrable bajo presión. Esto es importante entenderlo bien. Honestidad interna no es dureza emocional, no es atacarte, no es humillarte. Es observarte sin filtros, sin adornos, sin excusas elegantes. La autoobservación sincera fortalece, el autoengaño debilita. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando dejas de mentirte, recuperas energía. Porque sostener una mentira interna cansa, defender una excusa agota. En cambio, asumir la verdad, aunque incomode, libera enfoque. ¿Para qué sirve esto en la vida diaria? Para dejar de repetir patrones. Muchas personas sienten que siempre les pasa lo mismo, pero no es el mundo repitiéndose, es la mentira interna repitiéndose. Mientras no cambias la narrativa, el resultado no cambia. Honestidad interna significa reconocer hábitos, decisiones, reacciones y omisiones sin dramatizar, pero sin suavizar. Esa combinación es acero puro. La aplicación práctica es directa y poderosa. Al final de cada día, haz una revisión silenciosa de una sola pregunta. ¿Dónde me mentí hoy? No para castigarte, sino para corregirte mañana. Tal vez fue una promesa incumplida, tal vez una reacción impulsiva, tal vez una excusa bien explicada. Escríbelo. Nombrarlo lo debilita. La mentira necesita silencio para sobrevivir. La verdad se fortalece cuando se mira de frente. Este capítulo cumple una función clave en la construcción de una mentalidad de acero. Romper el hábito de mentirte sin romperte a ti. Porque una mente que se dice la verdad se vuelve confiable. Y cuando empiezas a confiar en ti, la fortaleza interna deja de ser teoría y empieza a sentirse real. En el siguiente capítulo verás cómo esa honestidad se convierte en algo aún más sólido. La promesa cumplida, el punto exacto donde el carácter deja de ser intención y se vuelve estructura interna. Capítulo 3. Promesas cumplidas. La forja del carácter. La mente de acero no se construye con pensamientos fuertes, se construye con promesas cumplidas, especialmente cuando nadie está mirando.
Cada vez que te haces un compromiso y no lo cumples, ocurre algo silencioso pero devastador. Tu mente aprende que tu palabra no es ley, y una mente que no se respeta a sí misma empieza a resquebrajarse desde dentro, no por debilidad externa, sino por incoherencia interna. El carácter no colapsa de golpe, se erosiona promesa a promesa incumplida. Aquí hay una verdad que pocos aceptan. Fallarte a ti mismo te vuelve frágil, aunque nadie más lo note. Puedes ser talentoso, inteligente, incluso disciplinado por rachas, pero si tu mente registra que dices una cosa y haces otra, pierde anclaje. La psicología lo llama disonancia conductual. El resultado no es solo culpa, es pérdida de confianza interna. Y sin confianza interna no hay firmeza bajo presión. La mente duda, titubea, se negocia a sí misma cuando más necesita mantenerse firme. La mente de acero funciona distinto. Entiende que no necesita promesas grandes para fortalecerse, necesita promesas pequeñas y cumplidas. Levantarse a la hora acordada, terminar lo que se empieza, hacer lo que se dijo que se haría, incluso cuando no hay ganas. Cada cumplimiento es un golpe de forja. Cada acción coherente endurece la estructura interna. No es épico, es repetitivo. Y ahí está la diferencia entre la fragilidad y la fortaleza real. Un ejemplo de esto se ve en Ben Horowitz, quien fue cofundador y director ejecutivo de Opsware, una empresa de tecnología que estuvo al borde del colapso real. No es una historia bonita de éxito rápido. Durante años, Opsware perdió dinero, enfrentó crisis internas, despidos masivos y presión constante de inversionistas que exigían resultados inmediatos. El ambiente era tan duro que muchos directores ejecutivos en su lugar habrían abandonado el cargo, vendido la empresa a pérdida o buscado excusas para retirarse con dignidad. Horowitz tomó una decisión distinta y muy específica. Se prometió no abandonar la empresa cuando se volviera difícil. No era una promesa pública, no era motivacional, era interna. Significaba presentarse cada día, aunque no tuviera respuestas claras, tomar decisiones impopulares, enfrentar conversaciones incómodas y sostener la presión sin escapar. No prometió ganar, prometió no huir. Esa promesa cumplida fue lo que construyó su mentalidad de acero, porque cada día que cumplía su palabra, incluso cuando el negocio iba mal, su mente se fortalecía. Aprendió que podía soportar incomodidad prolongada sin romperse. Aprendió a confiar en sí mismo bajo presión extrema. Finalmente, años después, Opsware fue vendida por más de $1.600 millones. Pero lo importante no fue la venta, lo importante fue lo que ocurrió antes. Horowitz se convirtió en alguien que no se abandona a sí mismo cuando todo pesa. Esto es importante entenderlo bien. La mente de acero no grita «puedo», actúa. No se convence con frases, se prueba con hechos. Cada promesa cumplida es una evidencia interna que dice «puedo confiar en mí», y esa confianza se acumula. Cuando llega la presión real, la dificultad fuerte, el cansancio profundo, la mente no entra en pánico porque ya se ha demostrado miles de veces que cumple. No improvisa fortaleza, la recuerda. ¿Para qué sirve esto en la vida cotidiana? Para dejar de depender de estados de ánimo. Muchas personas solo funcionan cuando se sienten bien. La mente de acero funciona porque ya decidió. No discute consigo misma cada mañana, no renegocia compromisos básicos, cumple y al cumplir se fortalece. El carácter no es una cualidad moral, es una estructura operativa.
La aplicación práctica es clara y no negociable. Reduce tus promesas, pero cúmplelas todas. No te prometas cambiar tu vida en una semana. Prométete cosas pequeñas, concretas y diarias, y respétalas como ley. Una caminata, un bloque de enfoque, una rutina mental, una acción incómoda. Escríbelas y cuando llegue la resistencia interna, no discutas, ejecuta. Cada cumplimiento refuerza la identidad de alguien confiable y una mente confiable se vuelve peligrosa ante la adversidad. Este capítulo cumple una función central en la construcción de una mentalidad de acero, reconstruir la confianza interna. Sin ella, la disciplina se cae. Con ella, incluso los días difíciles se sostienen, porque cuando confías en ti, no necesitas motivación constante, necesitas coherencia. En el siguiente capítulo entraremos en un punto crítico, el propósito escrito, la herramienta que mantiene firme a la mente incluso cuando el cansancio, la duda y la presión intentan desviarte. Porque la mente de acero no solo resiste, sabe hacia dónde va. Capítulo 4. Propósito escrito. Dirección bajo presión. Una mente sin propósito claro no se rompe de inmediato, se dispersa. Y la dispersión, cuando llega a la presión, es letal. No porque la persona sea débil, sino porque no sabe para qué está soportando el dolor. Cuando no hay un para qué definido, cualquier dificultad parece injusta, cualquier obstáculo se siente como señal de abandono, y cualquier cansancio se interpreta como motivo suficiente para rendirse. La mente de acero no se sostiene solo con resistencia, se sostiene con dirección. Muchas personas dicen tener propósito, pero en realidad solo tienen deseos vagos. Quiero estar mejor, quiero salir adelante, quiero lograr algo grande. Eso no es propósito, eso es intención difusa. Y una intención difusa no resiste presión. Cuando la vida aprieta, la mente busca anclas. Si no las encuentra, empieza a dudar, a negociar consigo misma y finalmente a retroceder. El propósito no escrito se evapora cuando duele. Escribir el propósito cambia algo profundo en la mente. No es un ritual bonito, es un acto de confrontación. Cuando escribes con claridad qué quieres construir, por qué lo quieres y qué estás dispuesto a soportar para lograrlo, tu cerebro deja de improvisar. El propósito escrito se convierte en un punto fijo bajo presión. Cuando la emoción quiere mandar, el propósito recuerda el rumbo. No elimina el dolor, pero evita que el dolor te desvíe. Piensa en la diferencia entre alguien que dice, voy a intentar, y alguien que puede leer, incluso en un mal día, una frase escrita por el mismo que dice, esto es lo que estoy construyendo y esto es lo que estoy dispuesto a pagar por ello. Esa persona no se pregunta cada mañana si tiene ganas, se pregunta si hoy va a respetar su dirección. Ahí empieza la mentalidad de acero, cuando el propósito manda más que el estado de ánimo. Un ejemplo claro se ve en personas que atraviesan procesos largos y exigentes. No abandonan porque todo vaya bien, sino porque saben exactamente por qué siguen. El propósito actúa como una brújula interna. Cuando el cómo se nubla, el para qué sostiene. Cuando el resultado no llega, el propósito evita la traición interna. Sin propósito escrito, la mente empieza a buscar salidas. Con propósito claro, la mente busca soluciones. Otro ejemplo es el de Howard Hughes. Él no era solo un hombre excéntrico ni un millonario caprichoso. Tenía algo mucho más peligroso y poderoso, un propósito escrito y obsesivo. Ir más rápido, llegar más lejos, construir lo que nadie se atrevía a intentar. Ese propósito no era una frase bonita, era un filtro mental. Todo lo que no lo acercaba a esa visión simplemente no existía para él. Mientras otros empresarios buscaban rentabilidad inmediata, Hughes invertía tiempo, dinero y energía en proyectos que parecían absurdos para su época.
aviones demasiado grandes, demasiado rápidos, demasiado ambiciosos. El mejor ejemplo fue el H-4 Hércules, el avión más grande jamás construido en su tiempo. La prensa lo llamó la locura de Hughes. Los expertos decían que nunca despegaría. Los inversionistas dudaban, el entorno presionaba para abandonar. Pero aquí aparece la diferencia entre una mente común y una mente de acero. Hughes no evaluaba el proyecto según la opinión externa, lo evaluaba según su propósito interno. Su pregunta no era ¿qué tan fácil es?, sino ¿esto me acerca a mi visión? Y por eso pudo sostener el enfoque cuando todo alrededor gritaba que se rindiera. No porque fuera emocionalmente estable, sino porque tenía dirección clara. El avión voló no como demostración técnica, sino como prueba mental. La lección es brutal y directa. Cuando el propósito es extremo, el enfoque se vuelve implacable. Hughes no era fuerte porque no dudara, era fuerte porque incluso dudando, no se desviaba. Eso es mentalidad de acero. No ausencia de presión, sino claridad suficiente para no romperte cuando la presión llega. La aplicación práctica de este capítulo es directa y no negociable. Toma una hoja y escribe 3 cosas sin adornos, o si quieres, hazlo en los comentarios de este video. Primero, ¿qué estás construyendo? No lo que deseas, sino lo que estás dispuesto a trabajar. Segundo, ¿por qué eso es importante para ti? No para impresionar a nadie, sino para sostenerte cuando nadie te aplauda. Tercero, ¿qué estás dispuesto a tolerar? Cansancio, incomodidad, lentitud, errores, presión. Esto es clave. El propósito que no incluye sacrificio es fantasía. Luego, colócalo en un lugar visible, no para motivarte, sino para recordarte quién decidiste ser cuando estabas pensando con claridad. La mente de acero no depende de impulsos, depende de recordatorios firmes. Cuando el día se pone pesado, no necesitas frases bonitas, necesitas dirección. Este capítulo cumple una función esencial: evitar que tu fortaleza se desperdicie. Puedes ser disciplinado, honesto y constante, pero sin propósito claro, toda esa fuerza se dispersa. Con propósito escrito, cada esfuerzo se alinea, cada decisión pesa menos y cada dificultad tiene sentido. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un punto delicado pero decisivo: cómo mejorar sin romperte, cómo analizarte, corregirte y pulirte sin caer en el castigo interno que destruye a tantas personas fuertes. Porque el acero no se fortalece a golpes sin sentido, se pule con precisión. Capítulo 5. Autoanálisis. Corregir sin romperte. La mayoría no se quiebra por equivocarse. Se quiebra por cómo se trata a sí misma después del error. No es el fallo el que debilita la mente, es la reacción interna que lo sigue. La mente de acero no es la que nunca se equivoca, es la que sabe revisarse sin destruirse, porque cada error mal interpretado se convierte en una herida innecesaria. Y una mente que se castiga por cada ajuste termina asociando mejora con dolor. Aquí hay una verdad clave. No te rompe el error, te rompe el juicio desmedido sobre el error. La frase «arruiné todo, ya no sirvo». Esto confirma que no puedo. Parece solo pensamiento, pero va erosionando la estructura interna. La psicología lo explica como sobregeneralización negativa. Un hecho aislado se convierte en identidad, y una mente de acero no convierte eventos en etiquetas, convierte eventos en información. La diferencia entre una mente frágil y una mente firme no está en cuántas veces falla, está en cómo procesa el fallo. La mente frágil dramatiza, la mente de acero analiza. No se minimiza, pero tampoco se ataca. Se hace una pregunta distinta. ¿Qué parte exacta de esto necesita ajuste? Esa pregunta no busca culpa, busca precisión.
porque solo lo que se entiende puede corregirse sin romper la confianza interna. Un ejemplo cotidiano se ve en alguien que intenta avanzar con disciplina. Se levanta temprano varios días, falla uno y su mente dice, ya rompí la racha, da igual. Ahí no falló la voluntad, falló el autoanálisis. La mente de acero habría dicho otra cosa. Fallé en el descanso, no en el propósito. Ajusta la hora de dormir, ajusta la carga, continúa. No convierte un tropiezo en abandono, corrige sin drama, avanza sin castigarse. Esto es crucial entenderlo bien. Autoanalizarse no es ser blando, tampoco es ser cruel, es ser exacto. La mente de acero no se trata con dureza innecesaria, se trata con honestidad técnica. Observa patrones, detecta errores repetidos, ajusta estrategia y sigue sin ruido emocional extra, sin discursos internos destructivos. Esa sobriedad mental es una forma avanzada de fortaleza. Aquí ocurre algo poderoso. Cuando aprendes a corregirte sin romperte, recuperas continuidad. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan por perder la confianza después del primer error. El autoataque interrumpe el proceso, el autoanálisis lo sostiene. Por eso, una mente que sabe revisarse avanza más lejos que una mente que solo se exige. La aplicación práctica es simple y profunda. Cada vez que algo no salga como esperabas, evita la pregunta ¿por qué soy así? Y reemplázala por ¿qué variable ajusto? Tal vez es el entorno, tal vez el ritmo, tal vez la expectativa. Escríbelo. Nombrar el ajuste transforma el error en dirección. El castigo paraliza, la precisión fortalece. Este capítulo cumple una función esencial en la mentalidad de acero, enseñarte a mejorar sin destruir tu confianza, porque una mente que sabe corregirse se vuelve estable, y una mente estable bajo presión se vuelve peligrosa en el mejor sentido de la palabra. En el siguiente capítulo verás cómo esta capacidad se convierte en algo aún más sólido, la disciplina mental diaria. El punto donde lo que piensas deja de ser automático y empieza a ser sembrado con intención. Capítulo 6. Disciplina mental diaria. Sembrar dirección. Si no entrenas tu mente de forma consciente, alguien más la entrena por ti. El entorno, las noticias, las conversaciones mediocres, el ruido, el miedo colectivo, la queja ajena, todo eso entra sin pedir permiso, y una mente que no tiene disciplina mental diaria se vuelve reactiva, vive respondiendo, nunca gobernando. No porque sea débil, sino porque está sin dirección. La disciplina mental no es rigidez, es selección. Elegir qué pensamiento se queda y cuál se descarta. Elegir qué idea se repite y cuál se corta de raíz. Pensar que da igual lo que pienses es una de las mentiras más costosas que existen, porque cada pensamiento repetido crea surcos y esos surcos se convierten en reacción automática. El acero no se vuelve fuerte por un solo golpe, se vuelve fuerte por repetición controlada. La mente funciona igual. Un ejemplo claro de esto se ve en Cristiano Ronaldo, no por talento, sino por disciplina mental extrema. Durante años, incluso cuando ya era el mejor, mantenía rutinas mentales obsesivas, visualización diaria, diálogo interno exigente, rechazo consciente a la mediocridad emocional. No permitía pensamientos de autocompasión, no negociaba con la flojera mental. Sabía algo que pocos entienden: el cuerpo sigue a la mente, y la mente sigue a lo que se le repite. Esa disciplina diaria fue la que sostuvo su rendimiento cuando otros, igual de talentosos, se rompieron. Esto es clave entenderlo,
Disciplina mental no es motivarte, es entrenarte. No es decir frases bonitas, es sembrar pensamientos útiles de forma intencional. La mente de acero no se levanta preguntando ¿cómo me siento hoy? Se levanta preguntando ¿qué pensamiento necesito sostener hoy para no desviarme? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Los sentimientos fluctúan, la dirección no debería. Aquí ocurre algo poderoso. Cuando entrenas tu mente a diario, la presión pierde impacto, no porque desaparezca, sino porque ya no es nueva. La incomodidad se vuelve familiar, el esfuerzo se normaliza, el diálogo interno se fortalece. Y cuando llega un día difícil, no improvisas, ejecutas. La mente entrenada no entra en pánico, entra en modo estructura. La aplicación práctica es directa y no negociable si quieres mentalidad de acero. Cada mañana, antes de exponerte al mundo, define conscientemente qué tipo de pensamiento vas a sembrar. No 10, 1. Puede ser enfoque, puede ser disciplina, puede ser silencio, puede ser firmeza. Escríbelo, repítelo, protégelo durante el día. Y cada vez que aparezca un pensamiento contrario, no lo discutas, descártalo. El acero no debate con el óxido, lo elimina. Al final del día, haz una revisión breve. ¿Qué pensamientos dominantes repetí hoy? ¿Me fortalecieron o me debilitaron? No para juzgarte, sino para ajustar la siembra de mañana. La mente se cultiva igual que un campo. Lo que no arrancas se propaga, lo que no siembras no crece. La disciplina mental diaria es eso, agricultura interna consciente. Este capítulo cumple una función vital, enseñarte que la fortaleza no es un estado emocional, es un hábito mental. No aparece por inspiración, aparece por repetición dirigida. Y cuando entrenas tu mente todos los días, llega un punto donde ya no dependes de motivación, dependes de estructura. Ahí comienza la verdadera mentalidad de acero. En el siguiente capítulo entraremos en una capa aún más profunda. ¿Qué hacer cuando incluso una mente disciplinada se desgasta? ¿Cómo renovarte sin rendirte? ¿Cómo mantenerte firme cuando todo pesa? Porque incluso el acero necesita mantenimiento consciente. ¿Te gustaría crear hábitos de alto rendimiento, eliminar los malos hábitos y dejar de ser esclavo de ellos mientras aumentas tu productividad? Descarga el manual del éxito que encontrarás en la descripción del video y empieza a transformar tu mentalidad, disciplina y resultados desde hoy. Capítulo 7. Renovación interna. Sostenerte cuando todo pesa. Hay una mentira peligrosa alrededor de la fortaleza mental. La idea de que ser fuerte es endurecerte sin pausa, aguantar siempre, no ceder nunca, no sentir desgaste. Esa idea rompe más mentes que las dificultades mismas, porque incluso el acero más resistente, si no se cuida, se fatiga. La mentalidad de acero no es rigidez permanente, es capacidad de renovarte sin rendirte, de recomponerte sin abandonar, de sostenerte cuando el peso se acumula. Aquí aparece una verdad que separa a los fuertes reales de los que solo aparentan. No te quiebras el día que fallas, te quiebras el día que no sabes cómo recuperarte del desgaste. La presión constante, el esfuerzo prolongado, la responsabilidad acumulada, todo eso pasa factura. Y una mente que no sabe renovarse empieza a endurecerse mal, se vuelve reactiva, irritable, cerrada, pierde precisión, no por debilidad, sino por falta de mantenimiento interno. Renovar la mente no significa escapar, significa recalibrar, detenerte lo justo para reenfocar, revisar principios, volver al centro. La mente de acero no se abandona al cansancio, lo reconoce, no huye del silencio, lo usa.
entiende que seguir empujando sin renovar la estructura interna no es valentía, es negligencia mental. El verdadero fuerte sabe cuándo apretar y cuándo reajustar. Un ejemplo claro de esta renovación consciente se ve en Novak Djokovic. Durante años, cuando la presión mental y física lo llevaba al límite, no endurecía más su exigencia, la refinaba. Cambió rutinas internas, introdujo prácticas de respiración, silencio y enfoque, no para volverse blando, sino para sostener la excelencia a largo plazo. Entendió algo clave: no gana el más agresivo, gana el que se mantiene entero cuando los demás se desgastan. Esa capacidad de renovarse fue lo que lo volvió dominante cuando otros, igual de talentosos, se quebraban internamente. Esto es importante comprenderlo bien. Renovación interna no es descanso sin conciencia, es mantenimiento estratégico. Es revisar qué pensamientos se han vuelto pesados, qué exigencias ya no sirven, qué rigidez necesita suavizarse sin perder firmeza. El acero demasiado frágil se rompe, el demasiado rígido también. El equilibrio es lo que lo hace imparable. Aquí entra un principio profundo. Una mente que no se renueva empieza a pelear contra todo, incluso contra sí misma. En cambio, una mente que se permite recomponerse vuelve con más claridad, más enfoque, menos ruido. No pierde intensidad, gana precisión. La renovación no te aleja del propósito, te devuelve a él con fuerza limpia. La aplicación práctica es simple, pero poderosa. Cuando sientas desgaste, no te preguntes ¿cómo aguanto más? Pregúntate, ¿qué necesito reajustar para sostenerme? Puede ser silencio, puede ser escritura, puede ser revisar tu propósito, puede ser reducir ruido. Hazlo sin culpa. Renovarte no es rendirte, es afilarte. Igual que el acero, que no se vuelve fuerte por oxidarse, sino por ser cuidado. Y aquí ocurre algo transformador. Cuando sabes renovarte, el miedo al cansancio desaparece. Ya no temes los períodos duros porque sabes que no te perderás dentro de ellos. Sabes volver, sabes recomponerte, sabes seguir. Esa seguridad interna es una de las formas más puras de fortaleza mental. Este capítulo cumple una función esencial. Enseñarte que la mentalidad de acero no es insensibilidad, es resistencia inteligente. No es dureza ciega, es firmeza consciente, porque el verdadero fuerte no es el que nunca cae, es el que sabe levantarse sin perder dirección, sin perder identidad, sin perderse a sí mismo. En el siguiente capítulo cerraremos todo integrando cada pieza, mostrando cómo se ve una mente verdaderamente imparable, no por agresividad, sino por estructura, honestidad, disciplina y renovación constante. Capítulo 8. Desarrolla una mentalidad imparable. Una persona con mentalidad de acero no se reconoce por lo que dice, se reconoce por cómo responde cuando la presión aparece. No reacciona impulsivamente, no dramatiza, no se dispersa, no se traiciona para sentirse mejor por un momento. Piensa con orden, se dice la verdad, cumple lo que promete, avanza incluso cuando no hay aplausos, no porque la vida sea fácil, sino porque su mente tiene estructura. La mente de acero se ve en los detalles cotidianos, en la calma bajo tensión, en la coherencia cuando nadie observa, en la capacidad de sostener decisiones difíciles sin necesitar aprobación. Mientras otros se quiebran por el ruido, la comparación o la duda, esta mente permanece firme, no rígida, firme, flexible, sin perder dirección, fuerte sin volverse arrogante, clara incluso cuando todo alrededor es confuso.
Una persona así no necesita motivación constante porque no vive de impulsos. No se desarma cuando falla porque sabe corregirse. No abandona su propósito cuando duele porque tiene un para qué más grande que el cansancio. Ha aprendido a ordenarse, a observarse, a renovarse y por eso no se pierde cuando las cosas se ponen difíciles. La vida puede golpear, pero ya no gobierna su mente. Aquí ocurre algo clave. Cuando construyes una mente de acero, la ansiedad baja, las decisiones se simplifican y el miedo pierde autoridad. No desaparece, pero deja de mandar. Ya no eliges desde la urgencia, eliges desde principios. Ya no reaccionas, respondes. Ya no sobrevives, avanzas. Y esa diferencia cambia por completo el rumbo de una vida. La mentalidad de acero no te hace invencible, te hace constante, y la constancia aplicada día tras día termina superando al talento, a la suerte y a la motivación pasajera. No porque seas especial, sino porque dejaste de ser frágil por dentro. Esa es la verdadera victoria. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso que pocos dan, entrenar tu mente con intención. Y si quieres ir un paso más adelante, profundizar este entrenamiento y rodearte de personas que están construyendo la misma fortaleza interna, el siguiente video que aparece en pantalla te llevará un paso adelante. Suscríbete al canal porque los próximos audiolibros no repiten lo que ya sabes, te llevan un nivel más arriba, más estructura, más carácter, más control interno. Cada contenido está diseñado para personas que no quieren motivación momentánea, sino una transformación mental sostenida.